Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 17, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, vamos con el proceso de descolonización. Una de las cosas que tenemos que ver antes de entrar de lleno a este tema es que como antecedentes debemos encontrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos espacios, lo que tú conoces como el mundo bipolar. Este mundo bipolar está organizado por dos grandes bloques, tanto económicos como políticos, uno liderado por Estados Unidos hacia el occidente, conocido como el bloque capitalista, y el otro hacia el oriente, liderado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocido o representado por el sistema comunista. Entonces, los países que conforman el globo van a comenzar a adherirse a estas dos formas. ¿Y por qué, profesora? Porque son las únicas dos formas de organización, tanto política como económica, como ya te lo había dicho. Entonces, fuera de eso no existe nada. Aunque te voy a adelantar que hubo un grupo de países que no querían alinearse a ninguna de esas dos posturas, y es por eso que le llamaban los países no alineados, entre los cuales en algún momento estuvo el Perú. Pero eso todavía lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, como antecedentes tenemos el inicio de la Guerra Fría, ya tú sabes que es una guerra indirecta entre estas dos potencias o esta bipolaridad en Estados Unidos y la Unión Soviética. Se inicia la Guerra Fría y con esta iniciación de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética están buscando jalar agua para su molino. Estados Unidos quiere más países que se adhieran al capitalismo para que éste se haga más fuerte y venza al comunismo, y el comunismo lo mismo de su parte. Así es que, con esas características, Estados Unidos y la Unión Soviética se van a convertir en los padrinos de la descolonización. En el caso de Estados Unidos, porque a ellos les conviene que hayan más países libres para que puedan desarrollar librecambismo y el capitalismo en su gran escala, y en el caso del comunismo para que se adhieran a ellos y hagan un soporte muy fuerte en contra de Estados Unidos. Entre las causas entonces tenemos el debilitamiento de las expotencias coloniales. Me estoy refiriendo básicamente a Inglaterra y a Francia. Recuerda que son expotencias coloniales porque ellas habían sido las grandes potencias del siglo XVIII en el caso de Francia y del XIX en el caso de Inglaterra. Ahora bien, tú recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, el gran problema para ellos es que si bien están en el bloque de los ganadores o el bloque de los aliados, lo cierto es que han quedado muy mal económicamente, ya que han soportado toda la guerra. Recuerda tú que las guerras mundiales son guerras de desgaste. El único que está en ese bloque que ha quedado muy bien es Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, y por el otro lado la Unión Soviética, que también está muy bien. Así que estas otrora potencias colonialistas van a comenzar a disminuir su poder. Ahora, con la disminución del poder y la crisis económica en la que se encuentran, su posición como metrópolis en relación a las colonias también va a sufrir un golpe, ya que cuando uno es un país colonialista, cuando uno es una metrópoli, ¿qué ocurre? Ocurre que necesitas tener recursos, dinero, industrias, materia prima y demás cosas para poder mantener a tus colonias. Pero en el sistema educativo, en el sistema de la salud, en el sistema político, en todos los sistemas. Ahora, pero después de la Segunda Guerra Mundial, como ellos han quedado muy mal, entonces es que ya no pueden mantener a las colonias. Más es lo que las colonias les demandan de gastos que de ganancias. Es por eso que también es un causal para que Estados Unidos y la Unión Soviética puedan entrar a tallar en esta libertad. Y por otro lado, también el inicio de los movimientos nacionalistas. Movimientos nacionalistas en la India y Argelia, por ejemplo, que están organizados a través de ¿qué cosa? A través de la burguesía. La burguesía nacional. La pregunta es, profe, ¿ellos por qué se quieren libertar? Tú me podrías decir en un sentido romántico, porque todos queremos ser libres, porque a todos nos encanta la libertad, porque somos seres humanos, pero la verdad de la milanesa, lo que se está cociendo en ese momento en Asia y en África es que hay grupos de poder internos, esos grupos de poder internos que han nacido de las colonias, porque así como aquí en el Perú habían grupos de comerciantes que no estaban tan sujuzgados a la corona, pero que jugaban con sus reglas comerciales, también pasa en Asia y en África. Entonces ellos quieren de una vez desligarse por completo de la corona para poder practicar ahora sí de manera libre con el comercio a gran escala y poder ser cada vez más ricos y obviamente participar del lado del capitalismo. Es por eso que esos movimientos nacionalistas van en contra del colonialismo y comienzan a gestar en la gente ideas de libertad y de igualdad, ¿no?
Muy bien. Y por otro lado, el interés de los Estados Unidos y la Unión Soviética por extender su influencia, te lo había estado comentando, ambos quieren tener la pelota de su lado, ambos quieren tener la mayor cantidad de países que los apoyen para que su sistema sea el que impere, sea el que gane. Sabemos al final que el sistema que gana es el sistema capitalista de Estados Unidos, que hace caer de una manera rotunda y muy rápida a la Unión Soviética. Cuando hablemos del proceso de descolonización tenemos que darnos cuenta de que hay una consecuencia importante. ¿Cuál es la consecuencia importante de este proceso? La reorganización mundial y el fortalecimiento de las nuevas potencias. ¿Por qué una reorganización mundial? Porque aparecen inclusive nuevos países. Recuerda que de Vietnam salen dos espacios, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. Recuerda también que de la India, que era una sola colonia, sale la India, Pakistán y Bangladesh. Hay una reorganización del mundo. Y por otro lado también el fortalecimiento de las nuevas potencias. ¿Cuáles son las nuevas potencias? Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, vamos con las independencias más importantes de Asia y África. La independencia que abre las puertas a la explicación y el análisis casi siempre en los libros de historia es la de la India, y la gente siempre se pregunta ¿por qué tanto afán con la India? Primero hay que tener en cuenta que es una de las colonias más importantes de Inglaterra, y recuerda también una de las más antiguas. Esta colonia inglesa es parte del imperialismo de la era victoriana. Recordarás tú que vimos en algún momento el tema del imperialismo europeo, en donde Inglaterra tenía colonias en Asia, África, América. Bueno, una de esas colonias es la India. La India tiene un representante libertario llamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, como lo habíamos planteado, es este líder carismático, y tú preguntarás, ¿qué es un líder carismático, profe? Lo habíamos visto en alguna vez cuando vimos los gobiernos totalitaristas o gobiernos fascistas europeos después de la Primera Guerra Mundial, y habíamos considerado que un líder carismático es aquel que mueve masas sin algunas veces una razón lógica aparente, ¿no? Porque tú recuerdas que Mahatma Gandhi proponía una libertad de Inglaterra, un imperio que había participado en 2 guerras mundiales, que había estado en 2 revoluciones industriales y que lo más probable era que ganara cualquier enfrentamiento que tuviera. Ahora, Mahatma Gandhi parecía un romántico, un loco romántico que quería libertar una colonia que por mucho tiempo le había pertenecido a Inglaterra. Muy bien, profesora, pero ya esa locura, ¿cómo la haría? La haría a través de algo que se conoce como desobediencia civil y táctica de la no violencia. ¿Qué significa esto? Significa que Mahatma Gandhi sabe perfectamente que de manera militar, de manera bélica, él no puede someter al pueblo en contra de los ingleses, porque lo más probable es que pierdan. Pero sí puede llegar a extremos como, por ejemplo, entre comillas, sacar de quicio a los ingleses a partir de convocar inicialmente a los pobladores a un boicot del sistema del gobierno inglés. Por ejemplo, llevando a cabo conductas como negarse a pagar los impuestos o también desconocer cualquier título británico, es decir, hacer como que yo he roto palitos con la corona, ¿no? Y eso provocaría, ¿qué cosa? Más que una ganancia para Inglaterra, provocaría un gasto, porque tendrían que hacerse cargo de todo aquello que los indios ahora ya no quieren hacer. Es por eso que poco a poco y de manera pacífica, entre comillas, los ingleses dejarían a su colonia de la India. Además, recuerda que sí hubo represión en esta especie de levantamiento en contra de la corona inglesa, y Mahatma Gandhi fue encarcelado en algún momento. En el año 30 la política de desobediencia civil se intensificó porque no se respetaban las leyes británicas, no se respetaban las autoridades británicas. Mahatma Gandhi sale de la cárcel y en ese momento es cuando el pueblo tiene nuevamente al líder entre ellos y comienza la revuelta del levantamiento, ¿no? Se proclama la libertad del gobierno colonial en la India como parte de los asuntos a tratar, y por supuesto también en 1947 se independiza el Imperio Británico, pero con una condición. La condición que ponen los británicos es la formación de un Estado musulmán. Ahora, ese es el problema. En la India hay musulmanes y hay budistas. Entonces,
La India, ¿cómo queda dividido? Queda dividido en dos. En la India, que es budista, y Pakistán, que es el Estado musulmán. Y hasta ahí todo bien, porque esas dos formas de pensamiento, esas dos religiones van a tener cada quien su espacio. El único problema de eso es que Pakistán a su vez se va a dividir en dos, porque recuerda que los musulmanes tampoco se pueden ver entre ellos. O sea, no es que como los católicos, mira, yo soy católico, yo soy cristiano, entonces no vamos a ver entre nosotros. No. Los musulmanes están divididos en sunitas y chiitas. Los sunitas y chiitas, que tú ya sabes que son los recalcitrantes y los, digamos, mucho más prácticos y menos conservadores, chiitas. Ellos, ¿qué hacen? Comienzan a pelear entre ellos, y esta pelea entre ellos provoca, ¿qué cosa? Provoca el fraccionamiento de Pakistán, que a su vez se divide en Pakistán y Bangladesh. Muy bien. La otra independencia que tenemos que ver es la independencia de Indochina, y esa independencia de Indochina es una de las más cuestionadas en relación a que va a haber una participación directa y física de Estados Unidos, ¿verdad? Indochina era la principal colonia de Francia, la principal que tenía en el Asia, que va a ser, digamos que organizada o tomada por los franceses en el gobierno de Napoleón III, ¿no es cierto? También en pleno imperialismo europeo. En el año 41, esta región se vio invadida por el imperio japonés, ¿no? Que tú sabes que también quería el territorio de Vietnam para entrar sus productos del sistema comercial por la ruta terrestre. Y después de la invasión de Japón, nace por el no respaldo de Francia, nace en Indochina un movimiento nacionalista. Ese movimiento nacionalista se llama el Viet Minh. El Viet Minh, que es un partido político liderado por Ho Chi Minh, ¿no? Es el primer movimiento nacional que permite la libertad de Indochina, ¿verdad? Se resisten a la invasión japonesa en el año 46 y Ho Chi Minh proclama la formación de la República de Vietnam. Ahora, la República de Vietnam está desligada de Francia, pero está a salto de mata. Es como un pequeño bocadillo que está en medio de una mesa con dos grandes glotones que quieren quitarse entre ellos ese pequeño bocadillo, que es un punto estratégico en la ruta comercial al Asia, y ese pequeño bocadillo se llama Vietnam. Vietnam está disputada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética respalda a Vietnam del Norte y Estados Unidos respalda el Vietnam del Sur, lo que provoca una pelea entre ellos y la división de los territorios, llamado Guerra de Vietnam. Finalmente, después de la batalla de Dien Bien Phu, Francia termina por permitir la separación definitiva de Vietnam, y en la Conferencia de Ginebra del 54 aparece la separación de Vietnam en 3 espacios: Laos, Camboya y Vietnam, que es como actualmente vemos los territorios. Finalmente, la independencia de Argelia, donde Francia reconoce la independencia de Argelia a través del Pacto de Evian, ¿no? El Pacto de Evian, con el cual Argelia, uno de los puntos más importantes de la descolonización, termina siendo libre. Y por supuesto, no es en tu seperdita, pero es un plus para que entiendas más o menos el sistema en el Egipto, el sistema en África, la independencia de Egipto con su líder Nasser, apoyado por los Estados Unidos. Muy bien. Una vez que hemos visto cómo ya hay una reconfiguración del espacio y hay nuevos países que se están libertando y que van a ser procapitalistas o procomunistas, vamos con el siguiente tema. Bien, el siguiente tema que vamos a ver después, ya que hemos visto la descolonización de Asia y África, también vamos a ver cuál es el impacto del fin de la Segunda Guerra Mundial y estas nuevas formas de control del mundo en este lado de Asia. Vamos con China. Bien. Vamos a ver primero cuáles son las causas de la revolución china. Lo primero es el debilitamiento del poder imperial. Tú sabes que la última dinastía china es la dinastía Manchú, también conocida como la dinastía Qing, ¿no? Que es la de más larga duración en la China, y esta comienza a tener problemas internos de fraccionamiento, y este fraccionamiento, por supuesto,
trae consigo la eliminación del respaldo de los grandes señores de la tierra hacia los emperadores, y por eso es que comienza a decaer el sistema. También hay parte del dominio británico, ¿no? Con la guerra del opio del 39 al 42, Inglaterra se mete al territorio de China por uno de los productos más cotizados del siglo XIX, finales del XIX y comienzo del XX, ¿no? Que es el opio, que sabes que es un bulbo, que se utiliza sobre todo para la mano de obra y para el mantenimiento de más horas de trabajo con menos carga de pago, ¿no? Y por supuesto la aparición de una burguesía de tendencia nacionalista. Eso quiere decir que en China está comenzando a aparecer este grupo de personas que ya no quiere depender de una élite, que ya no quiere depender de los extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos están comenzando a hacer negocios y esos negocios tienen que, digamos, dar o retribuir ganancias para ellos, ¿no? Por otro lado tenemos los periodos de la Revolución China, son dos. Uno es el liderado por el Partido Nacionalista y el otro por el Partido Comunista. En el caso del Partido Nacionalista, que es con el que se comienza la Revolución China, debemos iniciar todo con la aparición o la creación del Kuomintang. El Kuomintang es el partido de gobierno que busca desarrollar o que he desarrollado a través del Nanking por Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, que forma el Kuomintang, está viendo en China la posibilidad de, digamos, hacerle un detox, ¿no? De eliminar todos los rezagos aristocráticos, imperialistas, de antiguo régimen y modernizar China. Para eso está trabajando en ver no una China de élite, sino una China como una nación. Todos son un solo bloque, todos son una sola participación. Eso en China es un poco difícil de conseguir en relación a que ellos nunca han sido una nación, siempre han sido solo un imperio. Del año 39 al año 45, ¿no? Hay un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno aparece con Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek es el sucesor de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ha muerto en el año 24 y en el año 34 Chiang Kai-shek ha tomado el poder. Ahora muy bien, Chiang Kai-shek está concentrado, enfocado en ese movimiento nacionalista que busque que China sea un bloque compacto. El único problema es que en China ni siquiera la lengua es compacta, porque en China tienes algunos que hablan chino cantonés, otros que hablan chino mandarín, otros que hablan chino pequinés. Hay tradiciones diferentes, según la región también el tipo de ocupación es diferente y no podemos pensar que todos quieran o tengan que ser necesariamente un solo bloque. Es por eso que se le enfrenta a alguien. Ese alguien que se le enfrenta es Mao Zedong o Mao Zedong, que va a traer otro tipo de pensamiento y le va a decir, oye, aguantas, acá nomás llegaste, no podemos tratar a todos como si fuéramos iguales. En realidad hay pequeños enclaves culturales, como los que hay en el Perú, por ejemplo, que no se respetó nada y todos son una sola cosa, y acá también se intentó hacer lo mismo, pero no dio resultado. Ahora, en el año 37, durante el gobierno de Chiang Kai-shek, hay un problema externo para China y es la invasión de los japoneses. Tú recuerdas que los japoneses han querido entrar a todos los territorios del Asia. ¿Por qué? Porque ellos, siendo grandes comerciantes, recuerda tú que han sido parte de la segunda revolución industrial y son ahora una potencia de producción. Ellos quieren poner sus productos casi por todo el oriente. Entonces, para hacer esto, tienen que entrar a los territorios. Y aprovechando que Mao Zedong y Chiang Kai-shek están peleando por la disposición de cómo se debe gobernar China, han entrado al espacio chino y, aunque tú no lo creas, porque eso nunca pasaría aquí en el Perú y menos en Latinoamérica, imagino, Chiang Kai-shek y Mao Zedong detuvieron su pelea, su guerra civil. Al detener la guerra civil, ¿no es cierto?, se juntaron, hicieron una alianza para contrarrestar el ataque de los japoneses y finalmente eliminaron a los invasores en el mismo año 37. Profesora, ¿y qué pasó? Bueno, los separan de la invasión a China y luego ellos siguen peleando entre ellos. Esa pelea va a tener dos padrinos y eso es lo que lo convierte en la Guerra Fría. El padrino de China nacionalista es Estados Unidos y el padrino de China comunista es la Unión Soviética. En el caso de China nacionalista, ellos van a tener el apoyo económico del capitalismo, ¿no? Por parte de Estados Unidos y van a llegar hasta el final, ¿no?, en la guerra civil. Y por otro lado está el Partido Comunista, que también va a poner las suyas. Pero ¿por qué tanto problema? ¿Por qué Japón? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué la Unión Soviética? ¿Por qué todo el mundo quiere China? Porque recuerda que China es la llave del reino.
le pasa algo muy parecido a Corea, ¿no? Entonces, el apoyo de China, el apoyo de la Unión Soviética crea niveles de corrupción, ¿no? Que permitieron la intervención de ellos. Y en el año 49, en este mismo territorio, se crea la República Popular China, que está liderada por Mao Zedong. Mao Zedong ha tenido una guerra civil muy fuerte. En el enfrentamiento con Chiang Kai-shek y la alianza con Estados Unidos, Chiang Kai-shek vota hacia el campo a Mao, Mao se rearma en el campo, alfabetiza a la gente, la pone a su favor y hace un contragolpe de revolución que se conoce como la marcha del campo a la ciudad, o también llamada la Gran Marcha, ¿no es cierto?, donde Mao destruye por completo a Chiang Kai-shek y por supuesto el capitalismo, y es desterrado Chiang Kai-shek a la isla que está al frente de ellos, que es la isla de Formosa, hoy isla de Taiwán, o también llamada China nacionalista. Es decir, China se divide en dos: la China nacionalista, que hoy es Taiwán, y la China comunista, que es la China de la República Popular que conocemos el día de hoy. Bien, ya que estamos hablando de la incursión de la Unión Soviética en las independencias, revoluciones o libertades del mundo, vamos a irnos hacia el lado de América Latina. ¿Y por qué estamos hablando de América, profesora? Porque esto no es un proceso que solamente se dé en Asia, que solamente se dé en Europa, es un proceso que se da a nivel mundial. Es más, estamos viendo cuál va a ser el futuro del mundo. Es por eso que vamos a hablar de la Revolución Cubana. En el caso de la Revolución Cubana hay varias causas. Primero hay que hacer notar que Estados Unidos y Cuba no siempre fueron enemigos, no siempre estuvieron en el lado contrario uno del otro. Es más, para 1912, Estados Unidos y Cuba tuvieron una relación estrecha porque para esa época todavía Cuba era una colonia de España y Estados Unidos la ayudó a liberarse. Ahora, esta libertad trae un truco, ¿no? Trae una unión, si se quiere, tóxica, porque Estados Unidos aprovecha la salida de España y entra, o sea, ayuda a la libertad y entra, pero cuando entra lo hace para tener una, entre comillas, colonia más para Estados Unidos. ¿Por qué? Estamos para 1912. ¿Qué está pasando en el Perú para 1912? Estamos hablando de un proceso conocido para nosotros como la República Aristocrática, en donde lo más importante es el desarrollo de los barones del azúcar. Un azúcar que cuesta muy caro en el sur y que Estados Unidos no está dispuesto a pagar. Es más, ellos tienen capital invertido aquí en el Perú, pero no es un capital azucarero, básicamente es un capital petrolero. Entonces, ya se puede sacar un petróleo barato del Perú, pero tendría que sacar caña de azúcar barato de algún lado y lo saca de Cuba. Entonces, Estados Unidos está entrando con una segunda intención a Cuba. La segunda intención es sacar materias primas. Ahora, Estados Unidos lo que está buscando es dejar, digamos, no solamente un control económico, sino que también un control político. Y ese control político está liderado por los presidentes que son de tendencia norteamericana y que gobiernan Cuba. El último gran famoso de ellos es Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, que va a privatizar todas las empresas, todo es gringo en Cuba, ellos dominan todo. Es más, el salario cubano pagado por Estados Unidos es para la época inferior al salario mínimo legal de cualquier país en ese momento, ¿no? Cuba es prácticamente una isla en cautiverio de los Estados Unidos, pero que va a ser mantenida por una necesidad, ¿no? Ahora, este sistema de corrupción en donde los cubanos no tenían libertades, donde Estados Unidos, si bien es cierto es un país capitalista, los había constreñido porque finalmente trabajaban como esclavizados por ellos, ¿no? Trae varias cosas a colación. Una, como ya te dije, la dictadura de la corrupción, la dominación imperialista de Estados Unidos y el atraso económico del área rural cubana, ¿no? Porque si bien es cierto, lo más importante es la industria para ellos. Y la oposición de la población, por supuesto, ¿no? Nadie está contento con un pago mínimo por un trabajo de muchas horas que genera plusvalía y que al único que beneficia es Estados Unidos y ellos nada. Ahora, dentro del desarrollo de la revolución, el primer punto que vamos a ver es el asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada es la intervención de los hermanos Castro, Fidel y Raúl para golpear el centro del poder del imperialismo norteamericano. Profesora, ¿qué pasó con eso? Bueno, en realidad
El cerro del Cuartel Moncada estuvo liderado por los hermanos Fidel y Raúl, como habíamos venido comentando, pero fue diezmado, fue tapado por el gobierno de turno de Fulgencio Batista. Finalmente fueron encarcelados y luego retirados de la cárcel y llevados de manera provisional a México, en donde pudieron recrudecer sus conocimientos ideológicos acerca del comunismo, porque van a encontrar a los seguidores de Trotsky que habían empezado a organizar, digamos, la movida comunista en México, porque recuerda que Trotsky fue desterrado a México por Lenin cuando empezaron a enfrentarse políticamente por el poder en la Unión Soviética. Bueno, en el año 56 ellos regresan y lo primero que hacen es ir al campo y organizarse en el campo y ir a Sierra Maestra, tomar Sierra Maestra, alfabetizar a la gente muy al estilo Mao, ¿no? Y poder con esa cantidad de gente regresar al espacio urbano. En el año 58 es el gran salto del campo a la ciudad, se toma la ciudad de Santa Clara y Fulgencio Batista y sus secuaces norteamericanos escapan, ¿no?, hacia una isla cercana, hacia un espacio cercano de Cuba, que es Miami, y finalmente en el año 59 se toma La Habana el 1 de enero, dando por fin por sentada la independencia de Cuba en la famosa Revolución Cubana, que fue todo un éxito, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a las fases de la Revolución Cubana, la primera fase es la fase nacionalista, en donde se expropian las empresas. El gobierno de los hermanos Castro van a intentar hacer un gobierno de tipo nacional, por lo tanto, todo el capital va a ser manejado por el Estado, con medidas en contra de los Estados Unidos. Cuba permite el desembarco en Bahía de Cochinos y se expulsa, y como respuesta se expulsa a Cuba de la OEA, que es una institución norteamericana que busca la Organización Mundial. Se crea Alianza para el Progreso, muy importante también, porque Alianza para el Progreso va a ser como un plan Marshall, pero versión para América Latina, en donde el Perú también se ve beneficiado para hacer reformas de tipo agraria. En esas reformas agrarias luego vamos a ver que se va a llevar en el gobierno de Velasco Alvarado el desarrollo de las ideas que proponían, ¿no? Por otro lado, también la fase comunista es la fase en donde Cuba es aliado de la Unión Soviética, porque Estados Unidos le ha cerrado las puertas, le ha cerrado el mercado. Cuba se alía sin otro particular a la Unión Soviética y se presta para los ataques a Estados Unidos. Uno de los ataques más importantes es la crisis de los misiles del año 62. Recuerda que en la crisis de los misiles estamos prácticamente a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, Estados Unidos logró controlar esto con la famosa llamada al teléfono rojo, en donde Estados Unidos se da cuenta que la Unión Soviética desde Cuba está direccionando sus misiles hacia Estados Unidos y Estados Unidos hace lo propio desde Turquía hacia la Unión Soviética. Estamos frente al punto máximo de la Guerra Fría, porque no es directamente Estados Unidos y la Unión Soviética las que están peleando, son Cuba y Turquía las que cada quien va a sacar, digamos, cara por sus grandes potencias. También aparece la probabilidad de una tercera guerra mundial, como te lo comentaba, y en consecuencias un gobierno con total control sobre la población. Hasta el día de hoy en Cuba hay un gobierno con lo que conocemos como un capitalismo de Estado, en donde todas las empresas son cubanas, en donde el Estado maneja el sistema de alimentación, maneja el sistema o el control del mercado, el control de los precios, los impuestos. Es más, un salario estándar en Cuba, y digo estándar porque todos ganan lo mismo, es $40 americanos, que serían más o menos como unos 80 pesos cubanos. Hay pesos cubanos para cubanos y pesos cubanos para extranjeros que tienen un valor más alto para que puedan hacer compras. Los cubanos, así seas un médico, un ingeniero, seas un abogado, igual ganas lo mismo que otra persona que trabaja, no sé, limpiando pisos en un hotel, por ejemplo, ¿no? Porque esa es la idea del comunismo. La idea del comunismo es que no hayan brechas que abran luego la lucha de clases, que finalmente es la que, según los comunistas, está pudriendo la sociedad, ¿no? Hay también apoyo de las guerrillas y movimientos socialistas como en África, Asia y América, y se creó un partido único sin elecciones que hasta el día de hoy está gobernando en Cuba, que ya ha muerto Fidel, que era el partícipe de la revolución, ha quedado su hermano Fidel, pero que ahora se sigue manteniendo como un poder absoluto en Cuba.
Bien, nuestro siguiente punto, y seguimos avanzando, es la coexistencia pacífica. ¿Qué significa, profesora, la coexistencia pacífica? Es un periodo corto, eso sí, un periodo corto de, digamos, buena vecindad, de tranquilidad en el mundo, después de esta convulsión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea era tratar de ver si Estados Unidos y la Unión Soviética podían convivir con sus dos modelos diferentes en diferentes partes del mundo, como agarrar una tijera y cortar el mundo y decir, ya, bueno, ¿sabes qué? Yo con mis comunistas de un lado y tú con tus capitalistas del otro. Bueno, se intentó hacer eso, convivir de manera pacífica, no se logró. Son dos modelos con rivalidades diferentes, que están dentro de una carrera silenciosa por fortalecer los bloques con el apoyo de sus aliados. O sea, no es necesariamente que, Estados Unidos, yo no te quiero hacer daño, que debemos vivir felices por siempre. No. Es básicamente la idea de fortalecerse internamente, dejar de pelear de manera indirecta, fortalecerse internamente y de esta manera ver quién golpea primero para tumbar al otro y acabar con su régimen. Ahora, en el caso de los hechos que vamos a ver en este periodo está la crisis berlinesa. Y en el caso de la crisis berlinesa estamos hablando de la construcción del muro de Berlín, la división del territorio alemán después de la Segunda Guerra Mundial, porque recuerda que esto es el símbolo de la Guerra Fría. El símbolo de la Guerra Fría. La división. Profesora, pero Alemania, o sea, el poner el muro en Alemania simboliza la división del mundo. Sí, porque antes del muro de Berlín, lo que tenemos es básicamente simple y llanamente una línea divisoria. Pero la línea divisoria nadie la respeta. Cuando la gente se da cuenta, la gente de la RDA, de la República Democrática Alemana, que ha quedado en el lado del comunismo, ve que hay un desarrollo importante en la economía en la RFA, que está liderada por Estados Unidos, pues todo el mundo se pasa. Ve la forma de ir al otro lado porque hay apertura de mercado, porque hay apertura de empresas, de fábricas, libertades, la gente puede decir lo que quiera, puede viajar, puede entrar o puede salir. En cambio, en la Unión Soviética no hay nada de eso. Es por eso que se pone el muro de Berlín y la Unión Soviética gasta el dinero que tenía y el que no tenía en hacer el muro. Es más, es un muro en donde hay que invertir mucho, y profesores, hay que invertir mucho y gastan mucho dinero. ¿Por qué es que la Unión Soviética lo quiere hacer? Porque si toda la gente de la RDA se pasa para el RFA, pues entonces se acabó la Guerra Fría. Si toda la gente está del lado de los Estados Unidos, entonces ya para qué queremos seguir pensando que el mundo es bipolar. Es por eso que es como un manotazo de ahogado, ¿no? Finalmente se instalaron, como te lo estaba comentando, la RDA y la RFA, y en este medio está la crisis de los misiles de la que te estaba comentando, que es parte de la Revolución Cubana, y por supuesto la Guerra de Vietnam, que también hemos visto en parte de la descolonización, en donde se dividen en los territorios de Vietnam en Laos, Camboya y Vietnam después de la Conferencia de Ginebra, ¿no? O sea, la idea es, nos vamos a dividir el mundo, ya no queremos pelear, no queremos hacer nada, pero en realidad simplemente están esperando el momento de atacar. Vamos con la reunificación alemana rápidamente y primero vemos sus causas. Profesor, espéreme. ¿Qué cosa es la reunificación alemana? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Acabamos de ver en el cuadro anterior, en la pizarra anterior, acabamos de ver que la coexistencia pacífica cortó a Alemania en dos. Ahora, hemos pasado casi 20 años, ¿no?, en peleas de si Alemania debe juntarse, si Alemania debe seguir separada. Inclusive hemos pasado las Olimpiadas al medio de esto, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética se están peleando. Es una pelea bien interesante, porque no solamente es una pelea de tipo militar o física, sino también es una pelea en el campo, por ejemplo, de la lucha por la conquista del espacio, la aparición de los grandes Sputnik 1, Sputnik 2, de las misiones al espacio, a la luna, ¿no? También es una pelea interna en relación a los deportes, quién es mejor que el otro, quién tiene más prestigio internacional que el otro. Y ahí aparecen las Olimpiadas, por ejemplo, del año 76, en donde la gran Nadia Comaneci va a ser la gran protagonista de la división o la ruptura directamente de las gentilezas con Estados Unidos, porque en esas Olimpiadas, que son las Olimpiadas de Berlín 76, vas a ver que están divididas las Alemanias y están divididas también en bloques. Entonces la lucha entre ellos por el medallero es impresionante. Más o menos algo que tú has visto, como lo que tú has visto en las últimas Olimpiadas de China y Estados Unidos, ¿no?
Siempre te vas a dar cuenta que hay una guerra fría que tal vez no notas cuando hay dos países que están disputando en el medallero como lo estamos viendo actualmente, ¿no? Y obviamente son los dos gigantes, ¿no? El gigante de la globalización que es Estados Unidos y el gigante asiático que es el tigre de la Asia, China, ¿no? Actualmente. Es por eso que una vez dividida Alemania vamos a ver cómo se reunifica, cómo se vuelve a juntar. Entre las causas está el desarrollo industrial de la RFA. Es muy importante darnos cuenta que Estados Unidos ha puesto mucho dinero, ha puesto mucho empeño en que la RFA funcione como una gran industria que pueda absorber toda la mano de obra y por supuesto el capital de la RDA. En política hay una política de estancamiento de la RDA. ¿Cuál es la política de estancamiento? Mientras Estados Unidos produce, vende, moviliza su economía porque es la característica básica del capitalismo, la RDA en el comunismo más bien es una economía de subsistencia, es una economía que no avanza, es una economía que no busca un mercado externo, sino el mantenimiento del mercado interno. Ahora, el mercado interno se agota, se satura y eso hace que entre en crisis económica porque ya no hay dinero para invertir, ya que todo el dinero se está llevando el muro de Berlín. Y luego están las reformas de Gorbachev. Las reformas de Gorbachev son la última estrategia de la Unión Soviética para poder salir de la crisis. Todo el dinero que se ha gastado, el muro de Berlín nos ha dejado muy mal. Recuerda que es un muro de hormigón prensado, que está rodeado de minas antipersonales, que tiene alambrado eléctrico, que tiene perros de cacería, que tiene cada 200 metros un francotirador, que no permite que la gente se mueva y eso todo es un gasto diario. Es por eso que lo que proponía Gorbachev era acercarse lo más que se pudiera a las formas capitalistas para sacar dinero de ahí y luego poder reactivar la Unión Soviética. Como consecuencias de la reunificación alemana, tienes la firma del Tratado de Moscú, o también llamado Tratado 2+4, porque si esto es Alemania, ¿no? Alemania estaba dividida en dos, la RFA y la RDA, ¿no es cierto? La RDA que estaba liderada por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la RFA que técnicamente era capitalista, o sea, era de Estados Unidos, pero que también recibía apoyo de Inglaterra y de Francia. Entonces, ¿por qué le llamamos Tratado de Moscú o Tratado 2+4? Porque son dos bloques más 1, 2, 3, 4 países. Tratado 2+4 que reunifica Alemania. Se elimina el muro de Berlín y se junta en un solo territorio que se conoce como la República Alemana que conoce hoy en día, ¿no? Helmut Kohl va a ser el primer ministro de la reunificación alemana y el primero que una los territorios. Finalmente, esta reunificación alemana no hace más que acelerar la caída de la Unión Soviética y es un indicador para el inicio de la caída de la Unión Soviética. ¿Cuál es el indicador? La caída del muro de Berlín. Cae el muro de Berlín y comienza en picada el desmembramiento de la Unión Soviética. Para eso está la desintegración de la Unión Soviética, que tiene como causas el colapso económico del partido, ¿no? El sistema comunista, en donde ya no se puede hacer nada, y el inicio de los movimientos nacionalistas. Profesora, ¿cuáles son las reformas que busca la desintegración? Me imagino que son las reformas de las que usted hablaba, de las de Gorbachev. Sí, mira, se plantearon en la reunificación alemana, pero se pusieron en práctica, o se intentaron poner en práctica en la desintegración de la Unión Soviética. ¿Qué buscaba en esas reformas? Buscaban sacar a la Unión Soviética de la crisis. En el caso de las medidas económicas, tenemos a la perestroika. La perestroika buscaba acercarse al capitalismo para abastecerse de recursos y poder impulsar nuevamente la economía de la Unión Soviética. Y en el caso del Glasnost hablamos de la libertad de prensa y de opinión. Y en la perestroika, por supuesto, el capitalismo implica la libertad económica, ¿no? En la perestroika se buscaba crear industrias, se buscaba hacer crecer la propiedad privada, la industria privada, quitarle el peso fiscal y de mantenimiento de las industrias al Estado y poder convertirse cada vez más en un capitalista, algo que a la gente del PUX, del Partido Comunista de la Unión Soviética, no le gustó, se fragmentó porque algunos consideraban que era como una traición al comunismo y otros consideraban que era la única opción utilizar a Estados Unidos para poder salir adelante y finalmente darle la estocada que le correspondía para eliminarlo de la bipolaridad del mundo. Finalmente no se pudo. La última estrategia que tuvo la Unión Soviética para poder salvarse cuando ya se estaba desintegrando es crear la CI,
¿no? A través del acuerdo del Minsk se crea la CEI. La CEI es la Comunidad de Estados Independientes, que es lo mismo que la Unión Soviética, pero con otro nombre, ¿no? También hasta el fin de la Guerra Fría, porque tú sabes que la Guerra Fría es un enfrentamiento entre dos, ¿no? Está Estados Unidos y está la Unión Soviética. Si cae la Unión Soviética, eso quiere decir que ya no hay una guerra porque ya no se pueden pelear. Para pelear se necesitan dos. Así que es el fin de la Guerra Fría y el inicio de la hegemonía de los Estados Unidos, porque con esto Estados Unidos se convierte en el amo y señor del mundo a través del proceso de globalización. Bien, nos vamos con la posguerra fría. Una de las cosas que había quedado pendiente después de la Segunda Guerra Mundial era el desarrollo de la Guerra Fría, que la habíamos tocado en el capítulo anterior, pero también cómo había terminado esta, ¿no? Y tú sabes que después de la caída del muro de Berlín comienza la desintegración de la Unión Soviética, que termina en el año 93, con la eliminación de la Comunidad de Estados Independientes. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, ya no tenemos a la contraparte de los Estados Unidos, que es la Unión Soviética, lo que tenemos que hacer es entender cómo se va a mover el mundo ahora que Estados Unidos es el único amo y señor de todo lo que tenemos alrededor. El que mueve la economía, ha ganado el capitalismo es el que organiza todo, el comunismo ha entrado en decadencia. Hay algunos países en América Latina y también en el mundo entero que se rehusaron en un primer momento a dejar el comunismo, pero hemos visto con el pasar del tiempo que en realidad nunca llegaron a tener éxito. Es más, muchos de ellos aún se proclaman socialistas o comunistas, pero nunca llegaron al objetivo, ¿no? Como el caso de Cuba, por ejemplo, como el caso de China, que abiertamente se considera comunista, pero que económicamente es capitalista, ¿no? Ahora, en la posguerra fría aparece el nuevo orden mundial, donde Estados Unidos es el que domina todo y el que tiene la gran tela de araña que va a cubrir todo el espectro mundial, en una hegemonía del liberalismo muy marcada y el inicio de la globalización como la explotación de los recursos humanos a nivel mundial. La globalización es ese sistema por el cual Estados Unidos se inserta en todos los aspectos, en todos los niveles, en donde la justificación es la búsqueda de compartir el conocimiento, la tecnología, las noticias, etcétera, etcétera. La idea es compartir, ¿no? Que todos tengan el mismo acceso a la información, no solamente a esa, sino también a la salud, etcétera, etcétera. En el aspecto político, por ejemplo, termina el fin de la tensión este-oeste, es decir, la tensión de Estados Unidos con la Unión Soviética, y en el campo económico hay una nueva economía mundial, que es el liberalismo, con la triada económica de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Si bien es cierto, habíamos hablado de Alemania. Bueno, Alemania ha quedado relegada después de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto después de la Guerra Fría, porque recuerda que Alemania había sufrido retrasos económicos con su lado de la RDA, ¿no? Que era de la República Democrática Alemana, que organizaba la Unión Soviética. Además, también se crean plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que lo que buscan es conectar a la gente, pero no conectarla para que tú te conectes con otra persona o porque sepas lo que hace otra persona en el mundo, que es tu amigo, lo que sea, que es la idea que te han vendido, sino más bien la conexión está por el lado de si se puede convertir en un comprador o no y reforzar la idea del capitalismo, como por ejemplo lo hacen en los canales de YouTube a través de la hall de compras, o también puede ser a través de las plataformas como Facebook, por ejemplo, que ahora inclusive se tiene un botón que se llama Marketplace, que finalmente termina siendo una plataforma de compra y venta, que nutre el capitalismo para enraizarlo más en Occidente y evitar la intervención de nuevos espacios ideológicos como lo era en su momento el comunismo. Ahora nos vamos con las preguntas. Vamos con la pregunta número 1 y dice: el movimiento de países no alineados surgió con las bases establecidas en la conferencia de Bandung en 1955. Los principales acuerdos relacionados con este movimiento serían: bien, una de las cosas de las cuales habla la conferencia de Bandung es la consideración de la paz y el reconocimiento del bloque capitalista después de la Guerra Fría. Bien, dice: condena a toda forma de segregación racial, eso es verdadero. Quiere ir en contra de los movimientos de segregación racial como el apartheid, por ejemplo, en África, ¿no? Está también la defensa
de la soberanía e igualdad de todas las naciones, también eso es cierto. Una política de neutralidad en la Guerra Fría, sí, justamente los países no alineados son los que no son ni comunistas ni capitalistas. Y la defensa del desarme y la prohibición de armas atómicas, muy importante para evitar los rebrotes de las guerras mundiales. El rechazo a la inversión económica extranjera, no, al contrario, ellos no se oponen a eso, simplemente, es más, lo impulsan. Por eso tu clave es la letra D, 1, 2, 3 y 4. 2. La Revolución Cubana se desencadenó fundamentalmente debido a... Bien, en esa pregunta directamente de la Revolución Cubana, vamos a ver los ítems. Dice, la existencia de un régimen dictatorial corrupto. Te pregunta por las causas, ¿verdad? La primera es, ¿verdad?, por el gobierno de Fulgencio Batista. La enorme desigualdad social, sobre todo en el campo. También es cierto, recuerda que habían condiciones laborales, sobre todo, que abrían mucho la brecha social. El dominio norteamericano sobre Cuba desde la enmienda Platt, eso es verdad, ¿no? La acción guerrillera de Fidel Castro en Sierra Maestra, eso no es la causa, eso es ya parte del proceso, eso no es falso. La influencia socialista en la Unión Soviética sobre el Caribe, eso es falso porque eso es durante el desarrollo de la revolución. Por eso tu clave es la letra C, 1, 2 y 3. La perestroika fue un paquete de medidas implementado por Mikhail Gorbachev, que consistía en la privatización de empresas, la eliminación del control de precios y la flexibilidad laboral, entre otras. Por ende, podemos afirmar que el objetivo fundamental era dinamizar la economía soviética a través de... Bien. La idea de la perestroika es liberar las formas preexistentes en donde el Estado intervenía en todos los aspectos de la Unión Soviética. Entonces, la perestroika simplemente buscaba reactivar la economía de la Unión Soviética a través de la intervención del sistema liberal de los Estados Unidos, con medidas cero proteccionistas, todas liberales que permitieran el desarrollo de una economía dinámica. Es por eso que tu clave es la letra E, una serie de medidas de liberación económica, como por ejemplo poner más fábricas, impulsar la empresa privada, impulsar el capitalismo y el desarrollo del capital privado. Pregunta número 4 dice, Nikita Khrushchev y John F. Kennedy promovieron un periodo de distensión en el contexto de la Guerra Fría, caracterizado por promover el diálogo, normalizando las relaciones diplomáticas y frenar la carrera armamentista para obtener un equilibrio estratégico, evitando así un conflicto nuclear. El periodo en mención se denomina, este periodo se denomina coexistencia pacífica. ¿Por qué se denomina coexistencia pacífica? Este corte en la Guerra Fría intentaba dejar ver o tratar de experimentar la posibilidad de que la Unión Soviética organizara la economía y la política del lado oriental del mundo y que del otro lado de Estados Unidos pudiera organizar todo a través del capitalismo. Ahora bien, la prueba estuvo en que debería poderse haber llevado a cabo. El problema es que nunca se pudo hacer eso, porque realmente el capitalismo sobre todo estaba incluido en casi todos los aspectos de la vida del mundo, y es por eso que esta pequeña distensión, que supuestamente era la solución al problema de la Guerra Fría, comenzó a traer problemas que luego iban a terminar en el enfrentamiento prácticamente directo que casi llega a una tercera guerra mundial a las dos potencias que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que tu clave es la letra C, la coexistencia pacífica, el momento en que las dos potencias creyeron que podían convivir sin ningún problema al medio. Como cada semana, eso ha sido todo por hoy. No olvides que tenemos una cita en el próximo capítulo.